noches, bienvenidos a Paradigma, la dimensión de la noticia. Cada sábado a partir de hoy le ofreceremos en este espacio información contextualizada sobre temas de actualidad nacional e internacional. Nuestro objetivo es ampliar la panorámica sobre hechos de trascendencia asociados a las circunstancias de cada semana y que alternaremos con reportajes de asuntos de interés para ustedes. Acompáñenos. Esta es la primera emisión. Nuestro primer tema tiene que ver con los comicios presidenciales de Estados Unidos, el próximo 8 de noviembre. En esa jornada electoral, como en ninguna otra, el voto latino será un factor fundamental para llevar a la Casa Blanca al sucesor del presidente Barack Obama. 27 millones de latinos, la mayoría de origen mexicano, tienen posibilidades de votar. Es el segmento del electorado que crece más rápido. Es el gigante dormido que ha cambiado el cálculo político en estados clave de la Unión Americana. Los latinos son el segundo mayor grupo de población de los Estados Unidos. 1 de cada 6 habitantes pertenecen a esa comunidad. De acuerdo con el United States Census Bureau, la población latina es de 56.6 millones de personas y de ellas 36.1 millones son de origen mexicano, el 63.9% del total. Son 9 los estados con mayor número de latinos: Arizona, California, Colorado, Florida, Illinois, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York y Texas. En cuanto a la población de origen mexicano, esta es la realidad retratada por el Pew Research Center. Está presente en prácticamente todo el territorio estadounidense. Para el 8 de noviembre son 27.3 millones de latinos los que pueden votar. Aunque las proyecciones de la NALEO Educational Fund y el Pew Research Center suponen que solo 13.1 millones lo harán. Este cálculo lo hacen con base en elecciones anteriores. Por ejemplo, en el 2012 había 23 millones registrados y solo 11.2 millones votaron. Ahora, hay posibilidades reales de que este sufragio aumente y bata récord de participación en el marco de discursos de campaña discriminatorios, xenofóbicos e intolerantes del candidato republicano Donald Trump, quien enderezó su primera gran ofensiva contra los inmigrantes mexicanos. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're not sending you. They're not sending you. They're sending people that have lots of problems, and they're bringing those problems with us. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists. Su discurso antiinmigrante, su plan migratorio y sus propuestas de construir un muro en la frontera con México y deportar a 11 millones de personas se han convertido en un grito de guerra para los latinos e incluso para organizaciones no latinas y otros segmentos de la población como los musulmanes que ven en Trump una amenaza. We will build a great wall along the southern border. And Mexico will pay for the wall. 100%. They don't know it yet, but they're going to pay for the wall. La inmigración y las deportaciones son los problemas que más inquietan a la comunidad latina, por encima de la economía, el empleo y el cuidado de la salud. Refiere una encuesta de Americans Voice y Latino Decisions. El sondeo destaca que la importancia de la inmigración se deriva de las conexiones personales de los votantes latinos que conocen a un familiar, un amigo o un compañero de trabajo en condición de ilegalidad. En la batalla contra Trump, organizaciones como la People's Action, el Centro de Acción para el Cambio Comunitario, Red Mexicana de Líderes y Organizaciones Migrantes, MoveOn.org y muchas otras más han salido a las calles, casa por casa, colegios, universidades, los medios de comunicación y las redes sociales para crear conciencia del por qué votar. Estas campañas se han fortalecido en estados clave donde los sondeos reflejan una reñida competencia electoral. Hillary Clinton. Hillary all the way, brother. La FWD.USA, creada por Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, lanzó una campaña que muestra algunas de las consecuencias de una deportación masiva como redadas a gran escala y familias aterrorizadas.
Mass deportation started and everything changed. I stopped leaving my house. You deported my mommy. You have a chance. A la contienda electoral se han sumado actores y cantantes con fuerte influencia. Con la campaña Save the Day, los Avengers alertan sobre las consecuencias negativas de elegir a Donald Trump. But we can end this nightmare before it begins. We can save the day. For our children. For our children. For our children. For our community. Tenemos que ir de la mano hasta que Hillary Clinton tenga el triunfo asegurado. El cantante Vicente Fernández salió de su retiro para unirse a la batalla con una canción en la que llama a los latinos, a los mexicanos, a ejercer su voto a favor de Clinton. Estadísticamente, una mayor participación de la comunidad latina siempre ha redundado en beneficio de los demócratas. Su voto impulsó el triunfo del presidente Barack Obama en 2008 y en 2012. A 3 semanas de los comicios, la promesa de Hillary Clinton de una reforma migratoria que abre el camino a la ciudadanía hace que los activistas latinos alberguen la esperanza de que gran parte de este electorado ejerza su voto y lo haga por la demócrata. Esta postura contrasta con la visión de suma cero de Donald Trump. In those first 100 days, I will send a proposal for comprehensive immigration reform to the Congress. My proposal will keep families together, and it will include a path to citizenship. En un reciente editorial en español y en inglés, el diario The New York Times llamó a los latinos a votar de manera masiva. Sostuvo que aunque una reforma migratoria sin duda implicará una batalla política ardua, los latinos podrían darle un espaldarazo a ese objetivo si votan de manera masiva en noviembre. Si no lo hacen, una victoria de Trump sería más probable, lo cual podría conllevar deportaciones masivas y más ataques contra inmigrantes. Esta es la hora del voto latino. Su participación será determinante en la configuración de un nuevo escenario político que quedará plasmado en las elecciones del martes 8 de noviembre en los Estados Unidos. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2016 to Colombian President Juan Manuel Santos for his resolute efforts to bring the country's more than 50-year-long civil war to an end, a war that has cost the lives of at least 220,000 Colombians and displaced close to 6 million people. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ganó el Premio Nobel de la Paz 2016 por sus decididos esfuerzos para terminar con 52 años de conflicto armado en su país. El anuncio se hizo este viernes 7 de octubre en Oslo por el Comité Noruego del Nobel. Este galardón, que le será entregado el 10 de diciembre, oxigena, fortalece y puede acelerar el acuerdo de paz. Luego de que apenas unos días antes, el 2 de octubre, en un plebiscito ganó, aunque por un muy estrecho margen, el no al acuerdo de paz alcanzado el 24 de agosto en La Habana, Cuba, y que el 26 de septiembre firmaron Juan Manuel Santos y el líder máximo de las FARC frente al pueblo de Colombia y a la comunidad internacional. Redimir y privilegiar nuestro poder creativo como una riqueza natural, invaluable y despilfarrada, debe ser la llave maestra para rescatar a Colombia de su propio infierno. Ya es hora de entender que este desastre cultural no se remedia ni con plomo ni con plata, sino con una educación para la paz, construida con amor sobre los escombros de un país enardecido, donde nos levantamos temprano para seguir matándonos los unos a los otros. Colombia vive de cerca el que pudo ser el fin del conflicto armado más antiguo de América Latina. 52 años de violencia han dejado más de 220,000 muertos en esa nación por los combates entre fuerzas gubernamentales y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. El acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz duradera, firmado el pasado 26 de septiembre en Cartagena de Indias, buscaba poner fin a más de medio siglo de lucha armada.
El documento fue signado por el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y Rodrigo Londoño Echeverri, Timochenko, máximo líder de las FARC, con un bolígrafo hecho de una bala usada. El evento más importante en la historia reciente de Colombia fue presenciado por 2.500 invitados, entre ellos jefes de Estado y de gobierno de diversos países como Enrique Peña Nieto de México, el rey de España, los secretarios generales de la ONU y de la OEA, Ban Ki-moon y Luis Almagro, así como los titulares del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Interamericano de Desarrollo. Elaborado a lo largo de 4 años ponderando la voluntad política, el Acuerdo por la Paz fue sometido el pasado 2 de octubre a un plebiscito para ser confirmado o rechazado por el pueblo colombiano. Este día fueron convocados a las urnas para decir sí o no a este acuerdo de paz 34.9 millones de electores con la pregunta: ¿apoya el acuerdo final para terminar el conflicto y construir una paz estable y duradera? En la votación ganó el no al acuerdo, apagando el grito de un pueblo que pedía darle una oportunidad a la paz e impidiendo, como señalaba Gabriel García Márquez, rescatar al país de su propio infierno. Sin embargo, el abstencionismo fue del 63%, ganando el no, con 50.21% contra el 49.78% que votó por el sí al acuerdo de paz. Las FARC-EP constituyen la guerrilla más antigua del continente. El grupo surgió en 1964 y tiene sus orígenes en las luchas rurales de las 3 primeras décadas del siglo XX, concretamente en las autodefensas agrarias campesinas vinculadas al Partido Comunista Colombiano, por lo que una de sus demandas históricas ha sido el reparto de tierras y una reforma agraria, demanda que fue incluida en el Acuerdo de Paz junto con otras 4. Veamos cuáles son. Fin del conflicto. Tras el alto al fuego bilateral y definitivo, se acordó un programa para concentrar a los más de 5.000 combatientes en zonas específicas. Justicia para las víctimas. Un sistema de justicia negociado se encargaría de reparar el daño a las víctimas del conflicto. Solución al narcotráfico. Las FARC habían aceptado desvincularse del negocio del narcotráfico junto con la implementación de un programa de sustitución de cultivos. Participación en la política. El acuerdo consideraba convertir a las FARC en un movimiento político legal garantizando su seguridad. Yo los convoqué a que decidieran si respaldaban o no el acuerdo para la terminación del conflicto con las FARC. Y la mayoría, así sea por un estrechísimo margen, ha dicho que no. Soy el primero en reconocer este resultado. No me rendiré. Seguiré buscando la paz hasta el último minuto de mi mandato, porque ese es el camino para dejarle un mejor país a nuestros hijos. Los analistas señalan como causa del rechazo al acuerdo el que muchos colombianos consideran que su contenido es demasiado generoso con los guerrilleros, pues no contempla cárcel ni sanciones frente a los delitos cometidos. No lleva a los guerrilleros ante la justicia por los miles de asesinatos, por su relación con el narcotráfico y por ser la cadena productora de drogas en América Latina. Piden que sean enjuiciados y enviados a prisión, no a formar un partido político. El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, actual senador, fue el principal impulsor de la campaña del no. Afirma que el documento legitimaba la violencia y la impunidad y encaminaría al país hacia el castrochavismo de Cuba y Venezuela. Con afecto y solidaridad con nuestros soldados y policías, integrantes de las Fuerzas Armadas de la Democracia, pedimos al presidente Santos y al Congreso que se permita un alivio judicial que no constituya impunidad. Ante el resultado del plebiscito, el presidente Juan Manuel Santos dijo que el cese bilateral del fuego con las FARC se prorrogará hasta el 31 de octubre y creó una comisión negociadora para dialogar con los detractores del acuerdo de paz y con las FARC, para hacerle las modificaciones necesarias que permitan su final aprobación. La paz llegó para quedarse. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, reafirmamos ante Colombia y el mundo que sus frentes guerrilleros en todo el país permanecerán en cese al fuego bilateral y definitivo. Pese al revés en el plebiscito, Juan Manuel Santos ha mantenido el alto al fuego y, con el fin de terminar con este conflicto que sangra a su país, ha reiterado su voluntad para incluir en este acuerdo a quienes políticamente se oponen, liderados por los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana.
a los millones de colombianos que votaron sí el domingo, a todos los que han reiterado su compromiso y su voluntad de trabajar por la paz, les digo con firmeza y claridad: perseverar, perseverar, perseverar. La paz de Colombia está cerca y la vamos a alcanzar. Vamos a un corte comercial, regresamos en breves instantes. A partir del 3 de octubre, el 911 comenzó a operar en la mitad de los 32 estados de la República Mexicana, por lo que la ciudadanía ya podrá contar con los servicios públicos de emergencia con solo llamar a este número único y gratuito. Ya no será necesario memorizar estos y al menos otra docena de números telefónicos para llamar a la policía, los bomberos, una ambulancia o cualquier otro tipo de servicio de socorro. Ahora todo se reduce a 3 dígitos. 911. Esta nueva modalidad de emergencias en su primera etapa entró en operaciones el 3 de octubre en 16 estados: Baja California, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. En el resto de las entidades entrará en vigor el 9 de enero de 2017. En el Catálogo Nacional de Incidentes de Emergencia, estos se clasifican en 5 tipos: de seguridad, médicos, protección civil, servicios públicos y aquellos que resultan improcedentes. El 911 atenderá al menos 240 tipos de incidentes, como accidentes vehiculares, todo tipo de robos, narcomenudeo, crisis nerviosas, enfermedades, infartos, amenazas de aborto, apoyo psicológico, afectación de servicios básicos, cristalazos, secuestros, personas extraviadas, trata de personas, alteración del orden público, grafitis y hasta ruido excesivo. Uno de los mayores retos para fortalecer el nuevo número de emergencia es reducir los llamados falsos, los de broma, los improcedentes. Del 100% que se reciben, el 90% son llamadas falsas. En el primer semestre del 2016 se recibieron en México un total de 58.924.507 llamadas a los servicios de emergencia, de las cuales el 90%, esto es 52.828.320 llamadas, fueron falsas o improcedentes. Hacer llamadas falsas está tipificado como delito en algunos estados con multas económicas y cárcel. Por ejemplo, desde hace 3 años en el Estado de México, entidad en la que el 911 entrará en vigor el próximo año, las llamadas falsas de emergencia se castiga con apenas de 3 a 12 meses de prisión, así como multas de hasta 50 días de salario. Sin embargo, el alto número de llamadas falsas, alrededor de 9 millones de llamadas mensuales, hace que sea materialmente imposible, inviable, una persecución penal. Fundamental para lograr los mejores resultados son las voces detrás del 911. Se contará con más de 3.000 operadores y 300 supervisores. Ha sido necesario evaluar y capacitar a un ejército de operadores, ya que son los primeros en recibir la emergencia. Y lo que se hizo fue poner nuevas normas de atención a la gente. Esto es que la gente sintiera, desde que descuelga el teléfono y contacta al operador, que está siendo escuchado atentamente, que está siendo atendido y que su petición, si es procedente, se tiene que tener una capacidad de escucha, pero también se tiene que tener una capacidad de resiliencia. Esto es la capacidad para que ante situaciones adversas se pueda responder de una manera racional. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Facultad de Psicología, es la encargada de capacitar y evaluar a las personas que serán la clave para salvar vidas. Y sobre todo, si la gente está en una situación de pánico, cómo disminuir esta situación de pánico,
cómo equilibrarla, ¿sí?, a esta persona. El curso de capacitación y evaluación es exhaustivo. Son sometidos a toda clase de crisis de emergencia. Pero no es un curso nada más, es un curso práctico, con talleres, con dinámicas, con simulaciones, dramatizaciones de lo que está sucediendo. Aunque ellos ya sabían qué hacer, poníamos situaciones extremas para ver ellos cómo reaccionaban. La mayoría de ellos son profesionistas en diversas ramas, ¿no? Porque hay, por ejemplo, mucho ingeniero, hay muchas personas del área de ciencias sociales, gentes que ya han estado expuestos a una situación así y que saben qué hacer y cómo responder. Los operadores estarán en 194 centros de atención de llamadas de emergencia, mejor conocidos como C5. 109 son estatales y 85 municipales. El 911 coexistirá por un periodo de 6 meses con los números de emergencia que han operado en el país durante años y que quedarán sin efecto en junio de 2017, cuando el número único de atención de llamadas de emergencia estará consolidado en todo el territorio nacional. En 1936 fue fundado el Instituto Politécnico Nacional. Hace ya 80 años nació esta gran institución paradigma de la educación pública en México y que por primera vez en sus 8 décadas otorgará el grado honoris causa a un grupo de notables, a 5 connotados científicos cuyas aportaciones han impactado en diversos ámbitos de la ciencia a nivel nacional e internacional. Ellos son Nicolai Grube, Santiago Calatrava Valls, Jean LeCun, Robert C. Merton y Sebastián Thorne. El antropólogo Nicolai Grube lo recibirá por sus aportaciones al conocimiento de la escritura maya. Recordemos simplemente que hace 20 años no se sabía nada de la escritura maya y que él trata y lo logra de descifrar todos los glifos de las dinastías mayas del clásico y el posclásico. Calatrava, el doctor Calatrava, ha sido un innovador importantísimo en las construcciones de edificios, pero también ha sido un innovador en la incorporación de nuevas formas en edificios ya existentes. El ingeniero Jean LeCun recibirá el doctorado por sus aportes a las redes neuronales convolucionales. Para procesar documentos en forma automática y decirnos de qué hablan. Para hacer que una máquina pueda interaccionar con un ser humano. El Premio Nobel de Economía, Robert C. Merton, será reconocido por sus fórmulas de las coberturas petroleras y los contratos futuros. Su trabajo es de muy joven como estudiante en el MIT, entonces es una inspiración para los jóvenes. A la edad de 25 años ya está publicando el artículo de Premio Nobel. ¿Por qué Sebastián? Sebastián es un referente, Sebastián es un líder en inteligencia artificial, pero trabajando en proyectos que tienen impacto social. Una institución fuerte reconoce a la gente importante, las aportaciones de gente importante en el mundo de las ciencias, las artes, ¿no? La tecnología, inclusive la educación, las letras, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que el Politécnico está inaugurando. El doctorado honoris causa será entregado este próximo lunes 10 de octubre en una ceremonia solemne en el Centro Histórico y Cultural Juan de Dios Batis. Y en otros temas, el huracán Matthew, el más poderoso en una década en el Atlántico, ha dejado muerte y desolación en Haití, donde más de 850 personas fallecieron. Organizaciones no gubernamentales han alertado que la crisis humanitaria se agravará en esa isla del Caribe. Destrucción sobre todo material también dejó Matthew a su paso por el este de Cuba y en Bahamas, donde hace 87 años no golpeaba directamente un huracán. En su camino hacia el norte, Matthew alcanzó Florida, Estados Unidos, donde el presidente Barack Obama decretó estado de emergencia. El meteoro, ya como categoría 3, alcanzará las costas
Carolinas, y el gobierno mexicano ha expresado sus condolencias al pueblo y gobierno de Haití y anunció que destinará recursos del Fondo de Asistencia Humanitaria de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AMEXID, esto con el fin de atender las necesidades básicas e inmediatas del pueblo haitiano. Estas son las imágenes de los pilotos de la Administración Nacional del Océano y la Atmósfera de Estados Unidos volando hacia el ojo del huracán. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos el próximo sábado aquí a la misma hora en su canal, el Canal 11.